Hola a todos y a todas, mi nombre es Ronaldi Quinteros, presentador de televisión de El Salvador de Canal 10. Les cuento que Canal 10 es la televisión estatal de El Salvador y tengo la oportunidad de llegar a los salvadoreños y salvadoreñas de lunes a viernes por las mañanas en el programa Tu Mañana. Hablamos de diferentes temáticas y de verdad que me da mucho gusto ser parte de este foro. Agradezco a los organizadores por haberme tomado en cuenta y bueno, les voy a estar compartiendo un poco cuál es la situación actual de la vulneración de los derechos de las personas de VIH, de la situación de discriminación en nuestro pulgarcito de América, El Salvador. Quiero comenzar comentándoles que el primer caso de VIH en El Salvador se conoció en 1984. A partir de esa fecha hasta la actualidad han pasado ya 33 años y lo único que parece ser que ha evolucionado, lamentablemente, son los casos de VIH. Si lo imaginamos en una gráfica, los casos de VIH desde 1984 hasta 2017 han ido en aumento. Y pareciera ser que la línea horizontal sigue siendo la línea que habla de la discriminación, que habla de la vulneración de los derechos. Sigue siendo así porque no se ha evolucionado mucho, lamentablemente. Esto nos tiene que llevar a hacer una reflexión personal, no solamente como comunicadores y periodistas, sino desde el ámbito que nosotros nos desenvolvamos, los periodistas en su ámbito, los médicos en el suyo y las personas de la sociedad civil también desde el suyo. Todos debemos de pensar qué nosotros estamos haciendo para mejorar la situación de discriminación del VIH, para eliminar la discriminación y tener un enfoque más de derechos humanos. Una estadística que me alarmó mucho es una que se hizo en un estudio del 2016 que dice que 1 de cada 5 personas en El Salvador ve el VIH como un castigo divino. A nivel de periodistas y comunicadores, esto tiene que ser un llamado de atención, una alerta, porque nosotros somos generadores de opinión en base a lo que nosotros colocamos en las agendas, en base a la forma en cómo se abordan nuestras temáticas. Así también las personas van percibiendo estos conceptos y por lo tanto los van de alguna manera reproduciendo. Hay que tener mucho ojo porque estar frente a un micrófono de una radio, una cámara de televisión o estar frente a una computadora al momento de redactar una noticia, todo eso implica mucha responsabilidad por parte de nosotros. Por lo tanto, hay que tener mucha atención en ese sentido. Quiero decirles que me parece a mí que en El Salvador se abren espacios del VIH, se habla en los medios de comunicación en algunos momentos del VIH, sin embargo los espacios que se abren digamos que no son suficientes y los que se abren se cometen muchos errores dentro de ellos. En cuanto a terminología, se sigue usando por ejemplo SIDA o personas idosas en menor grado, pero todavía se siguen usando y es más alarmante cuando personas que están frente a las cámaras, frente a los micrófonos, lo sigan utilizando. Debe de haber un compromiso personal por aprender. La falta de información sigue siendo una de las principales causas de la discriminación por parte de los medios de comunicación, al menos en Centroamérica y en El Salvador. No tenemos que esperar que la información nos llegue. Nosotros debemos de siempre buscar profesionalizarnos un poco más y estar a la vanguardia de todos los conocimientos. Me parece que los errores que se cometen desde los medios de comunicación no se hacen de forma malintencionada o con dolo, sino que tienen que ver más bien con la falta de información. No culpo a los periodistas ni a los comunicadores porque todo tiene que ver en el contexto social en el que nosotros hemos crecido, pero ahora es labor nuestra desaprender eso que hemos aprendido, ya no decir esos términos que estén mal. Y al final acá no solamente tenemos culpa los comunicadores, sino que a veces también las mismas organizaciones que trabajan para los derechos de las personas con VIH. Me refiero, por ejemplo, a las organizaciones, específicamente algunas de nuestro país, que de pronto vemos en los medios que la marcha de la solidaridad, la vigilia de la solidaridad, yo creo que esto es un tema que no tiene que ver con solidaridad, porque cuando hablamos de solidaridad es que yo me solidarizo contigo, que la estás pasando mal, que estás enfermo, no tiene que ver con solidaridad.
Este es un tema de respeto a los derechos humanos de las personas que viven con VIH, que al final es una esposa, es un esposo, es un hermano, un amigo, un compañero de trabajo, una persona que tiene sueños, que tiene anhelos como todos nosotros. Y en ese sentido debemos de respetar, como respetamos a cualquier otro ser humano, a una persona que no está enferma, fíjense bien, no está enferma de VIH, es una persona que vive con VIH, que es completamente distinto. En la medida cuando vamos cambiando este enfoque, también va a ir cambiando la forma actitudinal de las personas que nos están también sintonizando. Algo importante también me parece a mí que desde los medios de comunicación, que somos una plataforma de comunicación importante, debemos de hablar con completa naturalidad del tema del VIH, no ver el VIH como se veía antes,